¿Cansado de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas? ¿Has buscado respuestas a tus inquietudes y nadie te ha contestado? En este programa descubrirás, por dolorosas que sean, todas las artimañas y falsas doctrinas que el enemigo está introduciendo en las iglesias aguadas y dormidas hoy en día. Bienvenido a Despertando a la cruda realidad. El tema más controvertido que he escrito, no apto para mentes sensibles. Sin duda alguna, este tema que voy a tocar en esta oportunidad es un tema que nadie ha analizado, tal vez por no ser tan relevante, ya que al creer o no creer en ello no afecta en lo más mínimo nuestra salvación, aunque no está por demás estudiarlos y analizarlos para tener un mayor conocimiento de la bendita palabra de Dios, la Biblia, y sobre todo en temas un poco confusos y controvertidos. Debo aclarar que este tema es solo un análisis y que en ningún momento apruebo el casamiento entre hombres maduros con niñas, aunque en algunos países sí hay esa costumbre. Pero ¿qué dice la bendita palabra de Dios al respecto? ¿Cuál es la edad apropiada para saber cuando una mujer está lista para el matrimonio? Ya que en la Biblia no hay ningún indicio que nos hable al respecto. Aunque son varios países en el mundo que tienen esta práctica o costumbre, como quiera usted llamarle, solo le voy a nombrar 5 países donde más se practica esta costumbre, y son estos países que es Níger, Bangladesh, Mauritania, Indonesia y Líbano. Aunque también en muchos otros países como Colombia, México y muchos otros lugares en donde los padres dan a sus hijas el matrimonio siendo unas niñas. Oaxaca es un ejemplo donde niñas son entregadas a adultos mayores en matrimonio. Ahora, de los países antes mencionados, Níger, Bangladesh, Mauritania, Indonesia y Líbano, es donde el 76% son obligadas a casarse antes de cumplir 18 años y el 28% contrae matrimonio antes de los 15 años. En algunas zonas rurales de estos países africanos incluso hay niñas a los que obligan a casarse cuando ni siquiera han cumplido los 10 años. Ahora, esta no es una costumbre popular, pero para los que la practican no existe ninguna ley que los condene, ya que si los padres de la niña consienten en ello, no hay ningún delito que perseguir. Pero ¿dónde nace esta costumbre? Pues según registros se dice que Mahoma, el líder espiritual y profeta del Islam, este hombre tuvo una mujer que tomó cuando era niña llamada Aisha, y fue la esposa favorita de Mahoma. Aisha se casó cuando tenía 6 o 7 años y el profeta 53. Aunque según las fuentes tradicionales el matrimonio no se consumó hasta que Aisha cumplió los 9 años. Por eso se piensa que entre la población mayormente musulmana se tiene esta práctica, aunque repito, no todos la practican. Pero ¿cuántas esposas puede tener un hombre en el Islam? Bajo la jurisprudencia matrimonial del Corán, los sunitas y los chiitas, a los hombres musulmanes se les permite practicar la poligamia, en el cual las esposas son hermanas y pueden tener más de una esposa al mismo tiempo. La práctica de que una mujer tenga más de un marido es un pecado en el Islam. Esta práctica de los musulmanes, por extremas que parezcan, déjame decirle que muchos lo han tomado de la misma palabra de Dios. Por ejemplo, el de tener varias esposas a la vez
ya que en el Evangelio de Mateo 25, verso 1, miramos un ejemplo de ello en donde dice que había 10 vírgenes esperando al marido. Hay muchos que piensan que ellas esperaban a 10 esposos, pero eso no es verdad. El esposo era uno solo, porque ese relato de Jesús habla de el esposo y no de los esposos. También hay que mencionar que ese relato hace alusión a la venida de Cristo, y recuerde que la iglesia espera a un solo esposo y no a varios esposos. También en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Estas palabras de Pablo a Timoteo dejan en claro que los hombres podían tener una o más mujeres dependiendo de si podían mantenerlas por igual. Al decir que sea marido de una sola mujer, podemos comprender que podían tener varias mujeres a la vez. Ahora, para poder tomar sexualmente a una mujer, ¿cuál es la edad apropiada? Se dice que Mahoma tomó por esposa a Aisha de 6 o 7 años, pero que no consumó el matrimonio hasta que Aisha tuvo 9 años. Al decir que no consumó el matrimonio hasta que tuvo 9 años, da a entender que no la tomó sexualmente antes de los 9 años. Pero ¿por qué no la tomó antes? Según mis estudios, porque no había menstruado antes, sino hasta después de los 9 años. Y parece ser que esta es la señal de edad para tomar a una mujer sexualmente. La menstruación o periodo es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo mensual de la mujer. Todos los meses su cuerpo se prepara para un posible embarazo. Si esto no ocurre, el útero se desprende de su recubrimiento. Esta es la sangre menstrual que sale del cuerpo a través de la vagina. Esta sangre es parte sangre y parte tejido del interior. Los periodos suelen comenzar alrededor de los 12 años, aunque hay ocasiones que mucho antes o después, y continúan hasta la menopausia cerca de los 51 años, y es precisamente la primera menstruación en la mujer, niña o jovencita, donde muchos interpretan que la mujercita ya está lista para poderla tomar sexualmente. Cierto que algunos se van a escandalizar por esto que escribo, pero mucho ojo. No estoy promoviendo el sexo entre menores de edad, sino analizando las costumbres de varios países musulmanes donde sostienen estas costumbres. También debemos tomar en cuenta el país en que usted viva. Por ejemplo, aquí en USA el tener sexo con una menor de 18 años es un delito, no así en otros países como los antes mencionados, ya que hay países en donde el matrimonio es legal entre niñas siempre y cuando que los padres estén de acuerdo. Pero ahora le voy a presentar la prueba más contundente de lo que estoy hablando, y lo he tomado del libro de Yasser, y como ya lo he mencionado antes en otros estudios, es un Génesis más extenso y mejor explicado, y que en verdad no me explico el por qué no está integrado en la bendita palabra de Dios, ya que ella misma habla de este libro, Josué 10:13 y 2 Samuel 1:18. Libro de Yasser, parte 1, página 61, capítulo 25. Y Yahweh escuchó la voz de Eliezer por amor a su siervo Abraham, y sucedió que él se encontró con la hija de Betuel y el hijo de Milca, la esposa de Nahor, hermano de Abraham, y Eliezer vino a su casa.
Y Eliezer relató a ellos todas sus preocupaciones y que él era el sirviente de Abraham, y ellos grandemente se regocijaron con él. Y ellos bendijeron a Yahweh que trajo a suceder esto, y ellos le dieron a Rebeca, la hija de Betuel, por esposa para Isaac. Y la joven era muy bonita de apariencia, y ella era una virgen, y Rebeca era de 10 años de edad en esos días. Y Betuel y Labán y sus hijos hicieron fiesta en esa noche, y Eliezer y sus hombres vinieron y comieron y bebieron, y se regocijaron ahí en esa noche. Y Eliezer se levantó en la mañana, él y los hombres que estaban con él, y él la llamó a la casa entera de Betuel diciendo: envíame de regreso para que yo vaya a mi amo. Y ellos se levantaron y enviaron a Rebeca y a Débora, su nodriza, la hija de Uz, y le dieron plata y oro, sirvientas y sirvientes, y ellos la bendijeron. Y ellos enviaron a Eliezer de regreso junto con sus hombres, y los sirvientes tomaron a Rebeca, y él fue y regresó a su amo en la tierra de Canaán. Y Isaac tomó a Rebeca, y ella fue su esposa, y él la trajo a la tienda. Isaac era de 40 años de edad cuando él tomó a Rebeca, la hija de su tío Betuel, por esposa. Miremos el relato del libro de Yacer. Cuando Isaac toma a Rebeca como esposa, ella tenía aproximadamente 12 años, que fue cuando comenzó a menstruar. Créame lo que le voy a decir. Yo tenía una versión mucho más antigua de este libro donde decía que Isaac no conoció a Rebeca hasta que ella le llegó la costumbre de las mujeres, o sea, la menstruación, cuando tenía 12 años. Y sabe Dios que no puedo mentirle y ni tengo por qué hacerlo, pero ese libro se me perdió como muchos otros. Y créame que lo he buscado incansablemente sin ningún resultado. Quiera Dios que lo encuentre algún día. Este relato de Yacer es la única fuente de información para determinar la edad en que quizá Mahoma y muchos otros se apoyan para tener esta costumbre de casamientos con niñas, como las imágenes que le he estado presentando en pantalla. No tenemos otra fuente en la cual nos podamos apoyar para decir qué tal o cuál es la edad apropiada para tomar sexualmente a una mujer. También tenemos que tomar en cuenta las leyes de nuestros países y que son las que tenemos que obedecer. Si en su país de origen la ley dice que es delito tomar a una mujer antes de los 18 años o después, pues hay que obedecer. Si en otro país dice que es legal el matrimonio entre una menor de 12 años, pues no hay delito que perseguir. Todo dependerá de las leyes que tenga cada país y hay que tenerlas en cuenta y obedecerlas. Quizá este relato le parezca increíble, pero la verdad es que algunas cosas que la gente practica tienen sustento bíblico, que aunque ya no estamos en esos tiempos, aún en muchas regiones del Medio Oriente la siguen practicando y en algunas otras partes del mundo. Por ejemplo, si un musulmán o cualquier otra persona con la misma creencia se casa con una menor de 10 o 12 o más años, si esta persona la conoce sexualmente antes de que le llegue su menstruación, entonces pierde el derecho de casarse con la demás hermana de ella, ya que al igual que Jacob, ellos piensan que se pueden casar con las hermanas de la primera esposa siempre que paguen por ella, como Jacob, que pagó con 7 años de trabajo tanto por Lea como por Raquel a Labán. Génesis 29-27. Ya por último, cuando se les cuestiona a los musulmanes sobre estas prácticas que acá en Occidente no mucho aceptamos, esto es lo que dicen. Así se defienden ellos. No es una locura, dicen. Una niña recibe el cariño de un hombre para formar una familia. Es cuidada, se le trata bien,
y aprende a ser una buena mujer para su marido, afirman varios colectivos musulmanes del centro de Europa y de otras partes del mundo. Entendemos que los occidentales no están acostumbrados a esa tradición, pero deben respetarnos, añaden. No hace daño a nadie que una niña se case con un hombre, insisten. Si es usted cristiano, no ponga los pies en estos lugares controlados por islamistas. Usted tiene la última palabra. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.